Quiero saludar a todos ustedes en esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar aquí con ustedes en esta mañana. Yo doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia que nos ha extendido. En esta mañana yo quiero abrir nuestras Biblias a Lucas en capítulo 13, empezando en el verso 1. Antes de empezar, oremos. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Señor, te pedimos tu sabiduría en esta mañana al abrir tu palabra. Llénanos con tu espíritu para que tu palabra pueda manifestarse en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que podamos buscarte con todo nuestro corazón, Padre. Señor, te pido que nos des tu poder en esta mañana. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. En Lucas capítulo 13, en el verso 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. El mensaje que Jesús tiene para nosotros es que nos arrepintamos. Acabamos de cantar en el último himno que cantamos. Dice que el que choca su barca contra las rocas. Lo que está diciendo aquí está hablando de alguien que está manejando su barca en el agua y la barca está flotando sobre el agua, pero el que choca su barca contra la roca y se hunde, ya no funciona, ya no hace lo que ha sido creado a hacer. Nosotros tenemos una oportunidad con nuestra vida para vivirla para el Señor. La barca es como una oportunidad que nosotros tenemos en esta vida. Tú tienes una sola vida, tú tienes una oportunidad para vivir tu vida para alguien. Y el que destruye su barca no va a recibir otra. Hay una sola vida, no hay más. Jesús dijo, cuando Él estaba hablando a la gente aquí, Él les contó algo que había sucedido y todos pensaron que la gente de ese lugar eran pecadores horribles y Dios los juzgó. Y Jesús les preguntó, ¿piensan ustedes que esos galileos, porque les padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y la mayoría pensó que sí, ellos recibieron el castigo que merecieron. Y Jesús dijo, no se preocupen, porque yo les digo, si ustedes no se arrepienten, todos parecerán de la misma manera. Esas personas que perecieron, que la torre cayó encima de ellos, quizás estaban festejando, quizás estaban haciendo algo muy malo bajo esa torre, y
eran personas muy malas, y ellos solo recibieron el castigo que merecieron. Pero Jesús dice, no piensen de esa manera. Él dijo que si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. El mensaje que Jesús trajo a los hombres era un mensaje de arrepentimiento. En Mateo, después de haber salido del desierto, las primeras palabras que él predicó era que los hombres deben arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora mismo es nuestra oportunidad para manejar nuestra barca en el camino correcto. Ahora es el tiempo. A veces nos enredamos tanto con las cosas que hemos hecho en el pasado, o empezamos a pensar en todas nuestras culpas, nuestras debilidades, y perdemos la oportunidad para vivir ahora mismo. Olvídate de todas las cosas en el pasado. Voltéate, cambia para vivir hoy mismo. Determina ahora mismo. Olvida de todas las veces en el pasado que has fallado, que has fracasado, para andar en la luz que Dios te ha dado ahora mismo. A veces nos enfocamos tanto en el pasado que nos olvidamos de lo que está justo enfrente de nosotros. Y tomamos decisiones malas y seguimos en el mismo camino antiguo porque estamos pensando en esas cosas pasadas. Pero Jesús dijo, arrepiéntete. Eso significa, deja lo que antes hacías y empieza a andar justamente. Ahora mismo es la oportunidad que tú tienes para empezar a hacer lo que es bueno. Pues quizás dije algunas cosas que no debería de haber dicho. Pues yo puedo sentir mucho remordimiento y preocuparme por lo que debí de haber dicho o de lo que no debí de haber dicho. Y mientras que estoy pensando en eso, yo digo algo a otra persona que no debo decir. Empieza ahora. Jesús vino para llamarnos al arrepentimiento. Y cuando nosotros cambiamos, Dios nos va a perdonar. Pero hasta que nosotros cambiamos, aún estamos viviendo con nuestra conciencia sucia en el pasado, con los problemas del pasado. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, nuestros corazones y nuestras mentes de esas obras muertas del pasado. Muere a ti mismo ahora y sigue al Señor. La mayoría de nosotros hemos escuchado hablar acerca de WWJD. En inglés decimos What would Jesus do? Que significa ¿qué haría Jesús? Esto era el título de un libro muy popular pocos años atrás. ¿Qué haría Jesús? Y la idea del libro era que en cada situación que enfrento en mi vida, yo debo examinar qué haría Jesús en mi vida, en mis circunstancias. ¿Qué haría Jesús si Él estuviera aquí en mi vida, en mis circunstancias, enfrentando a la gente y las situaciones que yo enfrento en este mundo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si Él estuviera aquí, ¿de qué manera viviría Él mi vida en mí? Y eso llegó a ser muy popular y la gente salió a comprar camisetas y gorras y brazaletes que tienen esas letras de WWJD y ellos piensan que están alumbrando o encendiendo todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Eso no tiene ninguna importancia. Lo que Dios está buscando es alguien que realmente piensa
y haga lo que Jesús haría. ¿Qué haría Jesús en tu vida ahora mismo? ¿Sabes qué significa arrepentirse? Significa dejar de pensar de lo que nosotros vamos a hacer para hacer lo que Jesús haría. Esa es una idea maravillosa. Es algo muy bueno, pero el cristianismo lo convierte en una gorra, en una camiseta, en un brazalete, en vez de ponerlo en práctica en nuestros corazones y nuestras vidas. Es una idea muy buena. El libro que contó la historia de este hombre que determinó que él no haría nada hasta preguntarse, ¿qué haría Jesús? Él era un pastor en una iglesia grande, en una congregación, y él presentó esa idea como un reto, como una idea, una regla, que durante un año, antes de tomar cualquier decisión en sus vidas, ustedes se hacen esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Para después ponerlo en práctica en sus vidas. Y había unos pocos que se acercaron y dijeron que prometieron hacer esa decisión. Y después ellos salieron a llevar sus vidas y algunos perdieron sus negocios, algunos tenían que vender sus negocios, algunos tenían que repartir sus herencias porque ellos prometieron que durante un año ellos iban a preguntarse ¿qué haría Jesús en esta situación? Y es muy emocionante. Es algo que nos desafía. Es una idea muy grande. Pero la pregunta es, ¿tú lo vas a hacer en tu vida? ¿Tú realmente vas a vivir por ese principio en tu vida? Algunos dicen, eso es una estupidez, es algo muy insensato. Pues así es el cristiano verdadero. Había unas pocas personas dentro de esa congregación que se atrevieron a hacer ese compromiso. El problema es que ellos aún llaman cristiano a todos en esa iglesia, porque ellos asisten a la iglesia, se bautizaron, ellos obedecieron la iglesia o hicieron una u otra cosa buena, pero Jesús está buscando a alguien que esté dispuesto a rendir su vida y permitir que Él viva su vida en ellos. Si ustedes no se arrepienten, arrepentirse es permitir que Cristo viva su vida en nosotros. ¿Qué haría Jesús en mi vida? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Eso te asusta pensar en eso? Quizás piensas, yo no podría hacer un compromiso tan grande. ¿Qué es lo que Cristo me pediría hacer realmente? Yo he escuchado a personas que han crecido en iglesias conservadoras durante todas sus vidas y cuando les fue presentado esa idea, yo estoy hablando de personas principales con autoridad en la iglesia, cuando ellos escuchan esa idea, ellos dicen, eso me da un susto de muerte, me atemoriza pensar que yo me rendiría de esa manera. Y les asusta. Pero después hacen ellos una decisión de que sí, yo voy a hacer eso. O anduvieron en temor, con miedo. Eso es lo que significa el arrepentimiento. No solo pensarlo, no solamente estudiarlo, no solo orar acerca del asunto, sino que decidir que yo voy a seguir a Jesús, sea lo que sea que Él desea que haga.
Hay otro dicho que ha llegado a ser muy popular en una de las iglesias más grandes en el estado de Kentucky. En realidad, una de las iglesias más grandes en todo el mundo, que un pastor tiene una idea, un dicho que él presenta, que él enseña que más que un admirador, comparándolo con un evento de deportes, de un fan, un aficionado de deportes, y él dice que la mayor parte de la gente en el mundo no es más que un admirador, un aficionado de Jesús. Ellos quieren venir y escuchar que alguien hable de Jesús, quieren decir amén, sí. Ellos quieren cantar y orar. Ellos quieren darle el reconocimiento que merece. Y ellos están allí como un espectáculo, un evento de deporte. Y ellos quizás hacen algunas cosas, cosas tontas para comprobar que ellos lo aman, que son admiradores de él. Pero el problema es que Jesús no quiere admiradores. Él no quiere que la gente se siente en las iglesias alabando y cantando todo el día. Él no quiere que la gente sea como un aficionado en un evento de deportes, gritando a favor de él. Él no quiere que hagamos cosas estúpidas y tontas para demostrar que lo amamos o que lo admiramos. Lo que él quiere es seguidores. Él quiere seguidores. Es una idea muy buena, es una idea maravillosa. Hay una iglesia muy grande y todos se han emocionado acerca de su mensaje. Ahora hay libros, camisetas, gorras, brazaletes, muchos que tienen el mensaje de ser más que un admirador. Y es una idea muy inteligente de ser más que un admirador, de ser un seguidor. El problema es que ¿quién realmente lo hace? ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué haría Jesús? Hay personas que toman esa idea y piensan que es algo maravilloso. Y en sus mentes ellos evocan o hacen aparecer una idea de lo que Jesús realmente querría que yo haga. El problema es que Él ya nos ha dicho lo que quiere. Él ya nos enseñó cómo ser un seguidor, cómo ser más que un admirador. Él dijo que el que construye su casa sobre la roca es el que escucha mis palabras y las hace. Eso es un seguidor. El que escucha mis palabras y hace un gran espectáculo y se construye una gran casa, no es más que un admirador construyendo su casa sobre la arena. Y esa casa va a caer. Esa casa no resistirá este mundo. No va a permanecer en el día del juicio. Jesús está buscando a seguidores, pero eso es algo que tú tienes que decidir hacer tú mismo. Tú tienes que tomar esa decisión que tú has terminado contigo mismo, has terminado con el pasado, con tu vida vieja, que has terminado con ser un admirador. Tú has terminado de solo asistir a la iglesia y llamarte cristiano. Y hasta hacer muchas cosas buenas. Pero cuando se trata de tu vida diaria, Cristo casi no tiene nada que ver con ella. Ser un discípulo de Cristo es ser un seguidor. La Biblia nos llama
a ser la sal de la tierra. La sal de la tierra. La Biblia habla que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando nosotros vemos al cristianismo en su totalidad, ellos sí han hecho muchas cosas muy buenas. El cristianismo, aún en su estado terrible de decadencia en que está actualmente en este mundo, la realidad es que sí han cambiado muchas cosas. Ha cambiado la gente de ser paganos o bárbaros para poder llevarse bien unos con los otros de una manera civil. Eso es lo que el cristianismo ha hecho. El cristianismo ha cambiado casi todas las religiones de una u otra forma, mejorándolas con una influencia buena. La sal mejora las cosas. Pero el simple hecho de ser mejorado no significa que alguien sea un seguidor. La sal mejora las cosas. Yo no sé cuántas veces cuando estamos predicando hay muchos que se acercan y dicen, bueno, ¿alguien se ha convertido escuchando su mensaje? Escuchando su mensaje de arrepentimiento. Este mensaje es anticuado, muy pasado de moda. ¿Alguien les escucha? ¿Alguna vez alguien se ha convertido? El viernes en la noche estábamos en la calle predicando y había 12 personas que se convirtieron. 12 personas, porque ellos se acercaban y veían nuestro mensaje y discutían y se preocupaban por lo que nosotros decíamos, y después un pastor evangélico les siguió y él empezaba a hablar con ellos y dentro de pocos minutos él tenía las manos sobre sus cabezas orando y viendo que después de haber terminado la oración, él tenía una gran sonrisa y dijo, de aquí en adelante nunca van a ser iguales que antes. Y esas mismas personas que supuestamente se habían convertido pasaron por nuestro lado y aún odiaban la palabra de Dios que nosotros llevábamos. Ellos se salvaron. Eso no significa nada. Ellos oraron y pidieron a Jesús que entrara en sus corazones, pero eso no significa nada. Jesús está buscando a seguidores. Es posible que esas personas lleguen a ser admiradores o aficionados de Cristo. Yo les vi ayer en la noche nuevamente y no parecían haber cambiado mucho. Nuestra sal puede afectar a otras personas. Ellos se van a preocupar, pero no es suficiente tan solo ser salvo. No se trata de eso. Jesús está buscando a seguidores. Esos son los que se van a salvar en el último día. Ellos son los que se salvarán. Ellos son los que Jesús va a mirar diciendo, ese me pertenece a mí. Ese es mío. Cuando nosotros llegamos al juicio, no será como una balanza que ese día hizo lo bueno, el otro día hizo lo malo. A veces empezamos a pensar de esa manera, que nuestras vidas son como una balanza, equilibradas. Un poco de malo aquí, un poco de bueno allí. Nuestras vidas o son buenas o son malas, uno o el otro. Y nuestras vidas, nosotros somos justos cuando nosotros rendimos nuestras vidas para realmente hacer lo que Jesús quiere cada día. Nosotros necesitamos clamar al Señor cuando nosotros fracasamos o cuando pecamos.
Cuando alguien está esclavizado a algo, nosotros clamamos al Señor y Él nos puede liberar, Él nos puede sanar del pecado. Él sí hace todas esas cosas, pero el simple hecho de haber sido liberado o sanado no significa que eres un seguidor. Es por eso que hay tantas personas en las iglesias. Hay mucha gente que Dios les ha tocado en sus vidas. Esa sal ha tocado sus vidas y les ha mejorado. Hay muchos que son admiradores, solo admiradores de Jesús. Pero Él no está buscando admiradores. Alabado sea el Señor que Él hace todas esas cosas y Él es bueno. Pero Él está buscando a alguien que después de haber sido sanado, después de haber sido salvo, después de haber sido liberados de este mundo y de sus pecados, Él está buscando a alguien que realmente rinde su vida, diciendo, yo voy a perder mi vida y desde aquí en adelante yo voy a seguir a Jesús. El bautismo es una figura, un tipo de eso, de alguien que muere enterrándose debajo del agua, como en un sepulcro, y después la vida que vive después de resucitar ya no es su propia vida. Ahora, desde ese momento en adelante, es la vida de Cristo que se realiza en esa persona. Tú tienes que cambiar para ser aceptado por Cristo. No es suficiente ser sanado. No es suficiente ser salvo. No es suficiente solo bautizarse. Jesús está buscando a personas que quieren cambiar, que cambian para que Él pueda aceptarlos. Ayer en la noche un hombre se acercó cuando estábamos predicando y él pensó que había llegado a un acuerdo con Dios. Él creó que en realidad no era muy malo, que era una persona bastante buena. Él dijo que sí, yo hago algunas cosas malas, pero Dios me entiende. Dios me apoya. En otras palabras, Él me protege. Él me está cuidando. Y yo le dije que tienes razón, es cierto, Dios es bueno. Dios te ayuda. Dios hace muchas cosas para protegerte y cuidarte, es cierto. Pero cuando tú llegas al cielo, yo le pregunté, ¿tú piensas que en el cielo alguien va a estar mintiendo, un mentiroso? Y él me preguntó, o sea que alguien está diciendo cosas que no son verdad. Y yo le dije que sí, eso es lo que quiero decir. Y él me contestó que no creo que habrá nadie que haga eso en el cielo. Y yo le pregunté, ¿tú piensas que alguien va a estar robando en el cielo? ¿Tú piensas que si nosotros llegamos al cielo y conseguimos una corona, tendremos que guardar nuestra corona con llave y candado? Y él me dijo que no. Y yo le pregunté, si tú andas por las calles en el cielo, ¿tú vas a escuchar a alguien diciendo palabras malas, jurando, gritando, tomando el nombre de Dios en vano? Eso no va a existir en el cielo. ¿Y qué de la codicia? ¿Tú piensas que habrá personas codiciando en el cielo? Y él me dijo que no. Y yo le dije, tienes razón, ninguna de esas cosas van a existir allí. No importa que Dios sea muy bueno, si tú sigues haciendo esas cosas, no vas a pertenecer allí, porque ya no va a ser el cielo. Si siquiera una persona llegara al cielo como mentiroso, mintiendo, ya no sería el cielo. Si siquiera una persona, un ladrón, llegara al cielo, ya no sería el cielo. Y yo le pregunté, ¿cómo vas a cambiar? ¿Estás esperando la muerte para que después algo te va a cambiar después de la muerte?
Eso no va a suceder. Si tú no cambias, no vas a pertenecer en el cielo. Si tu vida no sigue el ejemplo de la vida de Cristo, si no hay vida nueva dentro de ti, no vas a pertenecer en el cielo. Si tú estás construyendo un estanque para colocar en la pared y colocar todos tus tesoros, tus cosas bonitas allí en ese estanque, ¿acaso vas a poner una cosa rota, malograda allí en medio de todo? Pues no pertenece allí, lo vas a tirar al tacho de basura. Y así va a ser en el cielo. El tacho de basura es el infierno y allí van todos los pudridos, los desobedientes, los pecadores van al tacho de basura. Y el tacho de basura que Dios tiene es el infierno. El tesoro de Dios está en el cielo. Y Jesús va a examinar nuestras vidas y Él dirá, este pertenece aquí y este pertenece aquí. Los demás que se vayan, no pertenecen aquí. Y muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos todas esas cosas en tu nombre? Y Él les dirá, yo no los conozco. Ustedes no pertenecerán en mi cielo. Si ustedes no cambian, Cristo no les aceptará. Una de esas mujeres que se salvó supuestamente el viernes en la noche, se burlaba y ella dijo, antes de haber sido convertido supuestamente, ella nos decía a nosotros que Jesús no es como una pastilla que se lo puede tomar como una cosa mágica que puede remediar todos nuestros problemas. Y ella se estaba refiriendo a personas que simplemente se salvan, que no se puede salvarse de esa manera y pensar que eso va a solucionar todos nuestros problemas. Y dentro de 10 minutos ella tenía la cabeza inclinado, escuchando a este hombre, y ese hombre después dijo, ustedes de aquí en adelante nunca van a ser igual que antes. La salvación en Cristo es cuando nosotros cambiamos nuestra vida de servir a nosotros mismos para seguir a Jesús. Cuando tú te preguntas a ti mismo, ¿qué haría Jesús? Diciendo que de aquí en adelante ya no voy a ser un admirador, voy a ser un seguidor. Un hombre nos dijo ayer en la noche que yo creo que Dios me ha creado así como soy y así voy a ser, así como Dios me ha creado. Hay muchas personas que nos dicen eso, que Dios me ha creado así y voy a vivir mi vida así como soy. Eso estaría muy bien si Cristo no hubiera dicho lo que dijo. Jesús dijo que si nosotros no negamos a nosotros mismos llevando nuestra cruz para seguirlo, no podemos ser sus discípulos. No vamos a pertenecer en el cielo si no somos sus discípulos, si no somos sus seguidores. Nosotros no necesitamos saber todo el orden. Todos dicen que están esperando que Dios les cambie, que tenemos que aceptar a Jesús en nuestros corazones antes de poder cambiar. El problema es que todas esas personas que están aceptando a Cristo en sus corazones pensando que Dios les va a cambiar, nunca cambian. Quizás dejan de hacer algunas cosas malas y piensan que eso es un muy buen cambio, pero aún no están permitiendo que Jesús sea el Señor de sus vidas. Ellos han cambiado de una vida de autodestrucción a una vida de autoconservación. Eso es lo que enseña la mayoría de la religión.
Ellos no quieren tener la vida de destrucción, autodestrucción de toda la gente mala, así que cambian para llevar una vida de autoconservación, una vida buena, una vida limpia. Y quizás son personas muy buenas en la opinión de la gente de este mundo. Pero ¿es Cristo el centro, el todo de sus vidas? ¿Están ellos viviendo, siguiendo las enseñanzas que Él enseñó? ¿O solo están en una religión muerta? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Dios no está esperando a cambiarte. Dios te está esperando a ti para que tú cambies tú mismo. Él ya lo ha hecho todo. Él ya ha pagado el precio. Aún te ha llamado. Hay un hombre que predica en Springfield y anoche él estaba allí predicando y nosotros le escuchamos y él estaba hablando acerca de no conformarse a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice en Romanos capítulo 12. Él está diciendo algo muy correcto, muy bueno. Yo quería acercarme y animarlo y decir que sí, eso es un mensaje muy bueno, eso es lo que necesitamos. Nosotros hemos intentado hablar con él antes y él dice, ustedes están trabajando, ustedes están tratando de ganar el cielo por medio de sus obras. Ustedes están muy confundidos porque hablan acerca de la obediencia, pero cada vez que él abre la Biblia, él dice obedece, 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 porque eso es lo que las Escrituras están diciendo. Arrepentirse y obedecer es algo que tú tienes que cambiar. Dios ya lo ha hecho todo. Tú no puedes morir a tus propios pecados. Tú no puedes liberarte por tu propia fuerza de Satanás o del mundo o de tus pecados. Tú no puedes hacer eso. Jesús ya lo hizo, pero tú puedes escoger seguir al Señor. Y si no lo haces, no eres más que un admirador esperando que Jesús haga algo en tu vida. La decisión es tuya. La oportunidad es ahora. ¿Qué haría Jesús? Es asombroso. Mucho del mensaje que el cristianismo predica es correcto. Ellos hablan, discuten con la palabra de Dios, pero ¿quién realmente lo escucha y lo hace? Los fariseos lo entendieron y lo conocieron. Ellos pudieron explicarlo, ellos pudieron citarlo de memoria. Pero ¿lo hicieron? Jesús les llamó hipócritas, la mayoría de ellos. Hipócritas, fingiendo ser seguidores, actores. Los aficionados de fútbol, ellos hasta compran camisetas que tienen el número de su jugador favorito y son como un gran aficionado de él. Pero no lo están haciendo. Ellos no son esa persona, ese jugador. Realmente les gustaría ser ese jugador. Quizás a ti te gustaría ser un cristiano. Pero tú puedes pensar en eso todo el día, pero hasta que tú te levantes, llevando tu cruz y siguiéndolo, no eres más que un admirador. Toma sus palabras para ver qué es lo que Él desea de ti, qué es lo que Él desea, cómo quiere Él que tú vives y hazlo.
No es tan difícil entenderlo. Jesús dijo que pocos son los que lo encuentran. Nosotros no queremos. Nos va a costar demasiado. Tú tienes que cambiar para ser aceptado por el Señor. Oremos. Padre, nos acercamos a ti, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Te damos gracias, Padre, por la claridad de tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, para darte el tiempo de nuestra vida para tomar cada decisión basado en lo que tú harías. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.